las aflicciones en la Biblia. El tema de hoy es la aflicción de la disciplina. Amén. ¿Alguna vez hemos sido disciplinados? Sí. Bueno, vamos a aprender qué es, con la ayuda del Señor, qué es la disciplina. Y si el Señor nos permite, qué es lo que hay ahí en todo ese proceso. Amén. Acompáñenme a leer la carta de Hebreos, capítulo 12, versículo número 11. Hebreos 12. Si su Biblia no trae Hebreos, hermanos, le dieron algo más, pero no es la Biblia, Cuidado ahí, ¿a dónde fue a comprarla o quién se la regaló? La debe traer, Hebreos 12, 11. Amén, ¿estamos ahí? Dice así: es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, diga conmigo, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Acompáñenme a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios. Amén, oremos. Padre, una vez más venimos delante de su presencia reconociendo que estamos aquí por su gracia, su amor y su misericordia. Muchas gracias por la palabra que se nos dio ahorita en el tiempo de la alabanza. Que no se nos olvide, Señor. Tú has hablado por alguna razón. Tú has visto la necesidad de tu iglesia, de esta tu casa, Señor. Y tú sabes qué es lo que necesitamos. Señor, que lo tomemos y lo atesoremos en el corazón. Ahora también pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento para tu palabra, que nos concedas de la guía de tu Espíritu Santo para decir lo que se tiene que decir, Señor. Guarda mi vida, mis labios, mi corazón, de querer añadirle al mensaje algo que tú no dijiste, algo que no es necesario decir. Padre, que sea solamente el alimento necesario para todos ser edificados, para todos ser, Señor, instruidos, Señor, para poder estar preparados para toda buena obra y salir de este lugar con un corazón, sí, confrontado, sí, quebrantado, pero al mismo tiempo sanado, convencido y conquistado de hacer tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén. Yo le quiero preguntar algo, mi amado hermano, mi amada hermana. ¿Se ha sentido afligido por algo que Dios permitió o que Dios ha permitido? Yo creo que todos, ¿verdad? En algún momento. ¿Se ha preguntado o nos hemos hecho esta pregunta, ¿no? Cuando estamos bien afligidos, si realmente Dios nos ama cuando todo duele, ¿verdad? En verdad Dios me amará, y cuando estamos con un dolor, una aflicción, ¿verdad? Puede venir esa pregunta a nuestra mente. Hay aflicciones que no provienen del enemigo, sino que Dios las permite, hermanos, como parte de su obra de formación en nosotros. ¿Ven? Este pasaje nos invita a no resistir la disciplina, hermanos, sino a aprender a ver el fruto eterno que hay. ¿Ok? Así que vamos a empezar hablando, vamos a hablar 3 puntos principales. Vamos a decir el significado de la palabra disciplina hacia el final. Comúnmente se dice al principio, pero por esta ocasión yo lo voy a decir al final para que cobre un poquito más sentido esta palabra, porque la vamos a decir mucho, pero al final vamos a entender por qué es necesaria, ¿no? Porque cuando yo digo disciplina, ¿qué se nos viene a la mente? La vara de la corrección, ¿no? De que nos portamos mal. Pero bueno, vamos a ver con la ayuda del Señor lo que quiere decir esta palabra, fíjese. Bueno, comenzamos entonces. Vamos a hablar en primer lugar de la disciplina que viene de un Padre amoroso. Acompáñame a leer ahí en el mismo capítulo de Hebreos, pero vamos hasta el versículo 3. Hebreos capítulo 12, pero vámonos al 3 y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 6. Amén. Hebreos 12, 3 al 6. Fíjese lo que dice ahí. Dice así: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún dice, no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío,
No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Amén. Bueno, la disciplina viene de un Padre amoroso, hermanos. Y aquí se nos menciona a nuestro mayor ejemplo, que es nuestro Señor Jesús, que Él sufrió, pero fíjese esto, sin haber pecado. Él sufrió Él cargó el castigo de los crímenes que Él no cometió. Fíjese, esto es tremendo. Por eso el Señor aquí cuando estamos en esos momentos, nos llama a que recordemos el sufrimiento del Señor, aquel que sufrió y padeció sin haber cometido ni un solo delito. Si Él fue afligido, bueno, ¿usted qué cree? Nosotros también seremos corregidos, ¿sí o no? Dios no nos corrige por odio, porque luego a veces podemos pensar, mucha gente cree que Dios, ¿verdad?, está enojado. A mí Dios no me quiere, pero no, hermanos. Dios no nos corrige por odio, sino porque somos sus hijos. En estos pasajes cita un proverbio, ¿verdad? Pero quiero que vayamos entendiendo algo, hermanos, con la ayuda del Señor. La disciplina no siempre significa un castigo por el pecado. Significa algo más. Así que vamos a ver esta parte aquí para ir extendiéndonos, gracias hermano, para ir extendiéndonos un poquito más. Voy a volver a leer una parte de los versículos que leímos. Al principio, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, aquí nos recuerda la palabra de Dios que consideremos a nuestro Señor Jesús. En otras palabras, y lo puedo decir de esta manera con todo el respeto, ¿verdad? Se lo digo, hermano, piensa en el ejemplo del Señor Jesús, de nuestro Señor Jesús, cuando tú estés pasando por aflicción. Recordemos su ejemplo. Jesús no sufrió por haber pecado, sino por obedecer al Padre. Su aflicción fue voluntaria, injusta, pero fue obediente. Cuando cita Proverbios, nos recuerda que la disciplina es necesaria. Dios corrige ¿a quién? Al que ama. La disciplina de Dios es una expresión de su amor, es una muestra de su amor también. La disciplina es una muestra de su afecto paternal. Si Él nos ama, Él nos va a disciplinar. Y Él nos ama y nos disciplina, ¿sí o no? Porque pensamos que cuando decimos que Dios es amor, es que no solamente nos va a decir, sí, yo te quiero mucho, hijo, pero Dios se encarga de mostrarnos su amor de muchas formas. Y una de esas es a través de la disciplina, aunque a veces esa disciplina trae esa aflicción. ¿Se acuerda cuando el Señor estaba en el huerto del Getsemaní, que estaba angustiado? Dice, hasta la muerte, dice. Y Él oró estas palabras: si es posible, pasa de mí esta copa. Pero ¿qué pasó? Se sometió a la voluntad de Dios. ¿Quién le dio esa copa? El Padre, ¿sí o no? Fue una aflicción permitida con un propósito. ¿Cuál fue ese propósito? En este caso, nuestra salvación. Siempre, hermanos, nunca debemos cuidar que lo que a veces sentimos nos nublen, ¿verdad?, la vista, que nos impida dejar de ver a Dios o el propósito de Dios en cada situación. Nosotros como hijos de Dios ya no podemos pensar que somos como el resto. No lo digo en un sentido para presumir de algo, no. Dios ahora está trabajando en nosotros y quiere formarnos, y para eso va a permitir muchas cosas. Vamos a ver un ejemplo. ¿Se acuerda de José, el soñador? No vamos a leer toda la historia, nomás lo voy a mencionar así porque es importante tomarlo en cuenta. ¿Qué pasó con él? Bueno, ya sabemos la historia. Dios ¿verdad? El Señor en un sueño le mostró, ahí le dio una visión y se la contó a sus hermanos, a su papá, y todos ahí se molestaron. Pero bueno, ¿qué fue lo que vivió José? Bueno, él fue traicionado
Él fue vendido y fue encarcelado. Yo pregunto, ¿acaso si Dios, ¿verdad?, amaba a José, no pudo haber evitado que pasara todas esas cosas? ¿O por qué Dios permitió eso? Bueno, porque el Señor tenía un propósito más grande, que era salvar a muchos. Al final José dice estas palabras, ¿se acuerdan? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dios tenía que formar en José el hombre que él quería, que necesitaba y que requería para poder cumplir un propósito más grande. ¿Cómo podemos entender esto para nosotros, hermanos? A veces sentimos que Dios nos está castigando por todo, ¿sí o no? A veces es difícil, a veces hay días que sentimos que ya no podemos dar una milla, que ya no podemos avanzar, o estamos fatigados, puede pasar. Pero muchas veces, hermanos, la disciplina es la formación, no tanto una represalia de Dios, sino una formación. Por ejemplo, aquí cuántos, por la gracia de Dios, son papás, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando han llevado a su hijo al doctor o su hija? ¿O están enfermos, sí o no? Usted le pregunta si quiere ir. Usted sabe que está enfermo, ¿sí o no? Y a veces unos son más tremendos que otros, ¿no? Que se avientan y hacen su, ¿verdad? Así, que no, llévatelo, y se lo llevan arrastrando. Pero usted sabe que es necesario llevar a su hijo al doctor, ¿sí o no? A que lo inyecten, para que se cure, o que le den la medicina, o que lo examinen, ¿sí o no? El niño llora, el niño no entiende, pero el padre sabe que eso es necesario para su salud, ¿sí o no? Aunque pues el niño no sabe, el niño no entiende y no quiere, ¿no? Y a veces nosotros somos esos niños que no queremos, ¿verdad?, ser guiados por el Señor. Bueno, cuando Dios nos corrige, hermanos, no significa que nos está abandonando, o que a pesar de que a veces eso se sienta, porque somos muy dramáticos a veces, ¿no? No, hermanos, no se sienta abandonado por Dios, porque Dios no nos abandona. Significa que Él nos ama como a sus hijos, y así es como nos ve y quiere formar en nosotros, quiere lo mejor para nosotros. Yo le pregunto, ¿usted está pasando en este momento por algo difícil, por algo duro? No nos preguntemos por qué. Confiemos en el para qué Dios está permitiendo todo. La disciplina duele, hermanos, pero eso no es señal de rechazo. Es una marca del amor de Dios. Dios usa la disciplina para formar en nosotros su carácter, es decir, para hacernos más parecidos a Él, porque eso es lo que a Él le interesa y eso es lo que nosotros debemos desear, que su carácter se vea formado en nosotros. No se trata solo de corregir un mal comportamiento o señalar en qué estamos mal, que Dios no es así, sino de transformarnos interiormente. La disciplina, hermanos, es una herramienta que Dios usa para moldear nuestras almas. Pero ¿qué son esas cosas, hermano? Me puede preguntar, que Dios quiere formar en mí. Vamos a ver algunos ejemplos nada más de los rasgos del carácter de Dios que Él quiere formar en nosotros. Vamos con un primer ejemplo. Acompáñame a leer Números capítulo 12, versículo 3. Un rasgo de su carácter que Él quiere formar en nosotros es la humildad. ¿Okay? Números capítulo 12, versículo número 3. Fíjese lo que dice aquí. Y aquel varón Moisés era muy manso. ¿Cómo dice ahí? Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Bueno, Moisés fue llamado el hombre más manso sobre la tierra. Pero antes de ser un líder, antes de ser usado por Dios, fue pastor en el desierto por 40 años. Dios ahí donde nadie miraba, Dios estaba formando el carácter de Moisés, lejos del palacio,
lejos de los lujos, de la comodidad a los que él estaba acostumbrado, quebrantando su autosuficiencia. Hermanos, cuando Dios permite un fracaso, un rechazo o temporadas de olvido, que a veces pueden sentirse así, puede estar arrancando el orgullo de nuestro corazón, o quiere arrancar el orgullo de nuestro corazón para formar humildad y dependencia de Él. A veces verdaderamente llegamos a pensar que podemos hacer cualquier cosa, que el trabajo siempre va a estar ahí, que somos muy inteligentes, que somos muy capaces, y somos inteligentes y somos capaces, Dios nos dio eso, pero eso jamás puede reemplazar lo que Dios puede hacer. Nunca debemos creer que ya no ocupamos, bueno, ya sé cómo hacerlo, ya no ocupo preguntarle a Dios. ¿Cómo voy a preguntarle a Dios que si necesito comprar un carro? No, claro, pues me lo voy a comprar y lo voy a buscar. O una casa, claro, pues no creo que sea malo, o no creo que Dios no quiera darme una casa, un carro, una familia, no lo sé. El problema no es tanto lo que deseamos, sino la manera en cómo lo queremos obtener. Muchas veces esas cosas se convierten en un ídolo. Hay otras más peligrosas. Bueno, esas son de las más comunes. Pero a veces, hermanos, incluso el servir a Dios es un buen deseo, ¿sí o no? Pero eso se puede convertir a veces en un ídolo. Es que si yo no hago algo, yo no hago esto, no, pues mejor no soy cristiano. No, hermano, pues los primeros cristianos expandieron el evangelio viviendo el ejemplo y anunciándolo a los demás. No eran, no vivían en lujos, en comodidades, vivían el evangelio diariamente. Así que si estamos pasando a veces que constantemente, ¿verdad?, nos están rechazando porque a veces creemos que podemos hacer cualquier cosa o hemos fracasado, yo le invito a que pensemos a lo mejor proyectos personales que no he podido conseguir. Yo le invito, hermano, o hermana, que nos detengamos un poco. Tal vez eso no es lo que Dios quiere en este momento. No, hermanos, que mire, ya tengo tantos años queriendo comprarme un terreno, no sé, una casa, lo que sea, hermanos. Si no se ha dado, pregúntese, ¿es lo que ahorita Dios quiere? ¿O debo esperar un poco más para que se forme algo y luego tal vez ya recibir? Amén. ¿Qué más? Bueno, paciencia o perseverancia. Dios le prometió un hijo a Abraham, ¿se acuerda? Que Dios le hizo una promesa, pero ¿cuánto tiempo tuvo que pasar? Bueno, aproximadamente Abraham tuvo que esperar 25 años. Mire, Moisés pasó 40 en el desierto allá después de que... Y Abraham tuvo que esperar aproximadamente como 25 años. Este proceso, Abraham fue corregido cuando, por ejemplo, en ese proceso fue corregido cuando intentó adelantarse con Agar, pero aprendió a confiar en el tiempo de Dios. Hermanos, cuando oramos y Dios no responde rápido, o cuando todo va más lento de lo que a veces esperamos, Él quiere formar en nosotros paciencia y una fe madura. Porque Dios no es un microondas, hermanos, que en 3 minutos le hace la maruchan. No. Si hemos pedido algo a Dios durante mucho tiempo y no vemos, es porque, y estamos ya, tenemos que aprender a esperar a que Dios traiga madurez. Bueno, ya sabemos la historia, pero Abraham se adelantó y ya vemos las consecuencias. Al día de hoy siguen las consecuencias de eso. Así que aprendamos a esperar, tengamos paciencia, confiemos en el Señor. ¿Qué más Dios pudiera formar en nosotros? Bueno, una obediencia incondicional. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo número 8. Vamos a leer ahí. Hebreos capítulo 5, versículo número 8.
Pudieran ser muchas más cosas, pero solamente voy a mencionar algunas. Fíjese, y aunque era hijo, Hebreos 5:8, por lo que padeció aprendió la obediencia. Bueno, de nuestro Señor Jesús aprendemos que Dios va a formar en nosotros su carácter para tener una obediencia incondicional. Él no tenía pecado, sin embargo, fue obediente al Padre, a todo lo que Él le encomendó. Hermanos, la obediencia no se prueba en las cosas fáciles, sino en esas cosas que nos cuestan. Cuando Dios nos pide hacer algo difícil, dejar algo que amamos o algo que nos gusta, o perdonar a quien nos ha herido, está formando en nosotros una obediencia que no depende de las emociones. Que a veces no sentimos muchas cosas, ¿sí o no? Pero no es por lo que sentimos, es por lo que la Biblia nos dice, es por lo que Dios es. A todos nos han ofendido aquí muchas veces, ¿sí o no? Y hay gente que nunca se disculpa, pero nosotros debemos tener una actitud perdonadora. A pesar de que no se acerquen a pedirnos disculpas o a pedirnos perdón, en nosotros no debe quedar eso ahí. ¿Qué más? Bueno, misericordia y compasión. Miren, después, ya lo vimos ahorita, ya lo mencionamos, pero después de que José fue traicionado, pudo vengarse de sus hermanos, ¿sí o no? Ya tenía una posición, ya tenía poder, estaba a cargo de muchas cosas en Egipto, era un gobernador. Se pudo haber vengado a sus hermanos, ¿sí o no? Pudo haber agarrado una parte del ejército y pudo haber ido a hacer algo, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque su corazón ya había sido trabajado por Dios por todas las cosas que había pasado. Entonces a veces Dios permite que suframos algo que otros también sufren, pero no para que los juzguemos, sino para que podamos entender y ayudar. ¿Sabe? Porque solo quien ha llorado puede consolar al que llora. Y eso Dios lo permite para nosotros poder ayudar a otros. Bueno, también la fidelidad y la constancia. Daniel, ¿se acuerda del profeta Daniel? Bueno, Daniel fue fiel a la oración y en su integridad, incluso, ¿verdad? Cuando desafió a las leyes del reino, pero él se mantuvo fiel a estar en comunión con Dios. Incluso, ¿recuerda lo que pasó en el capítulo 6 de ahí del libro de Daniel? Fue lanzado ¿a dónde? Al foso de los leones. Pero él se mantuvo. Yo voy a orar, yo voy a pasar tiempo con Dios, yo necesito mi comunión con Dios. No lo voy a dejar que nada ni nadie lo interrumpa. Bueno, por ser fiel a Dios, bueno, fue probado ahí. Su fidelidad, fíjense, porque él tenía un buen puesto, pero su fidelidad no dependía de la recompensa inmediata, sino del compromiso que él tenía con Dios, de estar en oración, de estar en comunión con Él. ¿Cuántas veces no hemos dejado de pasar tiempo con Dios por voy a ir a comprar esto, voy por allá con mi tío, con mi tía, no lo sé? Y hemos dejado, ¿verdad?, de hablar con nuestro Padre. ¿O cuántas veces hemos cambiado el tiempo de la lectura de la Biblia por ir a hacer algo que nos gusta? Y Daniel no lo hizo. Este es mi tiempo con Dios y esto no lo voy a discutir con nadie. Y no lo cambió, a pesar de que sabía lo que eso significaba, que fue echado al foso de los leones. Cuando nos mantenemos fieles, hermanos, sin ver resultados o reconocimiento, porque a lo mejor ha pasado tiempo, pues ya tengo mucho tiempo en la iglesia, ya
tengo tanto tiempo esto y todo, pero no sé, no veo nada. Bueno, eso también Dios lo usa para formar una fe estable, no emocional, no algo inestable. ¿Se acuerda cuando se habló de la aflicción del hombre de doble ánimo? Eso está bien, a veces está mal, y luego las emociones lo gobiernan. Se levanta bien y cuando se levanta mal y anda tratando mal a la gente. Así que no descartemos que aunque no veamos lo que queramos ver, aunque no tengamos lo que quisiéramos, Dios no está ahí. Claro que Dios está, hermanos. Pero Dios está haciendo algo mucho más importante que solo darnos lo que nos gustaría tener, o que solo llevarnos a los lugares que nos gustaría ir. Acompáñame a leer Hebreos 12:4, fíjese, porque hay una frase aquí muy interesante. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 4, porque es un proceso todo esto de la disciplina, pero fíjese lo que dice aquí. Hebreos capítulo 12, versículo 4 dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Bueno, ¿qué se nos está diciendo aquí? El escritor de Hebreos viene hablando, nos ha venido diciendo de nuestro Señor Jesús, del ejemplo de la resistencia y todo eso, ¿verdad? Pero luego nos recuerda a nosotros, ¿verdad? Como creyentes, en este caso le estaba hablando a los hebreos, pero que ellos no habían sufrido todavía hasta un punto extremo como el Señor Jesús lo sufrió. Jesús sí sufrió hasta la sangre. ¿Por qué? Porque fue crucificado, fue azotado. Bueno, esta frase de aún no habéis resistido hasta la sangre quiere decir que ustedes o nosotros aún no hemos derramado sangre por nuestra fe. No hemos llegado a ese punto, muchos de nosotros nunca hemos vivido eso. Es decir, les está diciendo, no han llegado al punto de morir en su lucha por mantenerse fieles, dice. Combatiendo contra el pecado, bueno, aquí se refiere a esta lucha espiritual, ¿verdad? Para cuando viene la tentación, para perseverar en la fe y mantener la obediencia a Dios. Aún les dice a los hebreos, no han llegado a ese punto, y muchos de nosotros no hemos llegado a ese punto. O aquí alguien lo han azotado por decir que son cristianos. Todavía no, ¿verdad? ¿Sí o no? A lo mejor pasa, quién sabe con todo lo que está pasando. Pero no hemos llegado a ese punto. Pero fíjense, podemos entender este versículo de esta manera. Si están sufriendo, pero aún no han muerto por su fe, aún no han pagado el precio máximo en su lucha contra el pecado como lo hizo Cristo. Así que no se rindan ni se desanimen, que todavía hay camino que recorrer. A veces creemos, hermanos, que el sufrimiento que enfrentamos por obedecer a Dios es lo peor, pero la palabra de Dios nos recuerda, no importa lo que estemos sufriendo, o sea, lo que podemos imaginarnos, al final recordemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Él sufrió más. Nosotros todavía estamos aquí. Si Él fue fiel hasta la muerte, nosotros tenemos el mismo compromiso y la misma meta de ser fieles hasta el final. Esto nos ubica de la siguiente manera: lo que estamos viviendo, hermanos, sí puede ser duro y a veces lo es, pero no es el final todavía, ni se compara con lo que nuestro Señor Jesús sufrió. Todavía estamos siendo formados y Dios no nos abandona. Cuando entendemos que la disciplina no solo corrige, sino que también nos forma, entonces cobra más sentido el siguiente punto, que es: la disciplina revela que somos verdaderos hijos. Acompáñame a leer ahí en Hebreos 12, vamos a leer el 7 y el 8. 12, 7 y 8.
Fíjense lo que dice aquí. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, dice, y no hijos. Este versículo está fuerte. ¿Qué es lo que podemos ir aprendiendo de aquí? Bueno, soportar la disciplina, hermanos, o recibirla, es evidencia de que somos verdaderamente hijos de Dios. ¿A usted no le alegra saber que es hijo de Dios, que es hija de Dios? ¿No le trae gozo al corazón? Saber que ahora Dios cuida de mí, me guía, me muestra lo que debo hacer, en lo que estoy mal, las cosas que debo corregir. Miren, en el mundo bíblico, los hijos legítimos recibían corrección porque eran parte de la familia, porque eran herederos y eran formados con un propósito. En cambio, los que no eran, o sea, los que eran hijos ilegítimos, que no eran, ¿verdad?, parte de la familia, no eran formados ni corregidos por el padre porque no había un vínculo real. No nos gusta, pero hermanos, la disciplina no es señal de rechazo, sino de pertenencia. Si Dios, lo digo con todo respeto, te está formando, es porque te reconoce como parte de su casa, de su propósito y de su herencia. Por eso a Él le importa que su carácter sea formado en nosotros. Y para eso tiene que hacer un trabajo muy especial. Porque no es fácil guiar y criar a una persona, ¿sí o no, papás? ¿Verdad? ¿Cómo son nuestros hijos? ¿Son bien obedientes? ¿Sí, verdad? ¿No? ¿Cómo son cuando les pedimos cosas? Cuando les queremos dar una lección y no entienden y se encierran en su, ¿verdad?, su burbuja. Los adolescentes no, ¿verdad, jóvenes? Ya ustedes ya hacen caso, ¿verdad? Cuando les piden sus papás, ¿sí? Van a regresar bien transformados, hermanos. Si no, ya los vamos a dejar, si no... Entonces, pero es un proceso, y en eso a Dios le interesa que verdaderamente nosotros seamos formados. Vamos a ver un ejemplo, hermanos, de un padre, tristemente, que no le dio reprensión o que no formó, aunque sí era, pero fíjense lo que pasa cuando no hay corrección a los hijos. Acompáñame a leer Primera de Reyes, capítulo 1, perdón. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 5, vamos a leer ahí. Fíjense, ese es un hijo que, y es mi oración que el Señor diga más aquí de lo que yo pueda decir. Es el ejemplo de un hijo que no fue corregido como debía hacerlo, fíjense. 1:5 de Primera de Reyes, dice, del primer libro de los Reyes. Entonces Adonías, hijo de Hagit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. ¿Y qué dice aquí? Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días, con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Su padre jamás, ya saben quién es el papá de Adonías, ¿no? ¿Quién cree que fue? Rey David. Su padre jamás le había contraído diciéndole, ¿por qué haces esto, hijo? ¿Qué vemos aquí? Falta de dirección, de corrección y de carácter. Aunque Adonías sí era su hijo, no lo corrigió como debió haberlo hecho. No se tomó el tiempo para explicarle, para decirle, para darle una lección. Papás, es mi oración que el Señor diga más de lo que yo pueda decir, pero tómense el tiempo, oren, ¿verdad? Pídenle guía al Señor. Tómense el tiempo para hablar con sus hijos a veces las cosas que se tienen que hablar, temas de repente, dependiendo de la etapa en la que estén, ¿verdad? Para darles consejos, guía y dirección.
Porque luego se van a levantar y van a ir a decirles lo que dijo este joven aquí. Yo reinaré, o sea, yo hago lo que quiero aquí, yo voy a hacer lo que... Y tú no me puedes detener. Yo he visto, hermanos, muchas veces, todos creo que a lo mejor hemos conocido cómo hijos se han levantado en contra de sus padres, que se han rebelado, que les han escupido en la cara, sin gratitud. Y muchas veces eso es porque no hay corrección, porque no hay disciplina, porque no hay... Ahora, todo esto con la sabiduría de Dios, obviamente, ¿verdad? Pero cuando hay falta de corrección, no, es que, ay, míralo, es que está bien bonito, ¿cómo le voy a regañar? No, hermanos, es que a veces es necesario. Ellos están creciendo, ellos están descubriendo el mundo. Fíjese esto, hermanos. Y una vez lo dijimos, ¿se acuerdan? Si nosotros no educamos a nuestros hijos, el mundo lo va a hacer. El mundo les va a decir cómo vestirse, el mundo les va a decir qué lenguaje hablar, qué música tienen que escuchar, qué películas tienen que ver. Si nosotros no lo hacemos, alguien más lo va a hacer. ¿Usted conoce a los amigos de sus hijos? Ah, pues se junta con el Dende y no sé quién es. Pero usted ya los miró. No, pues me dicen que conozca a los amigos de sus hijos. Porque luego llegan con palabras bien raras a la casa, ¿no? Ay, a ver, ¿y eso de dónde? Ah, pues no, así dicen ahí los de la cuadra. Bueno, ya casi no salen, ¿verdad? Eso todavía me tocó a mí en la cuadra, ya no salen, no están en los juegos. No. Ah, dijeron ahí en el Free Fire, así dicen. Conozcan quiénes son sus amigos. Porque pues también ahí el enemigo se mete. Entonces, Adonías se rebeló contra su padre. Aunque sí era su hijo. Adonías fue un hijo no corregido y eso afectó su carácter. Y lo llevó a rebelarse. Y no solo eso, ¿sabe qué? A buscar el trono por su cuenta. Cuidados, papás, cuando no corregimos a nuestros hijos porque nos van a quitar la casa. No, pero van a hacer cosas, se van a rebelar. Y van a tener problemas en su carácter. Mire, le voy a decir algo, hermanos. Cuando nosotros no... Hay diferentes, ya saben, ¿no? Vivimos diferentes etapas cuando estamos creciendo. Esas etapas cuando no somos tratados se convierten en nuestro estilo de vida. Hay una edad, todos sabemos, en la que somos más rebeldes. ¿Cuántos saben a la edad que me refiero, no? Cuando empezamos ahí, ¿no? Yo sé que los adolescentes de aquí son bien obedientes. Ya dijimos, ¿verdad? Ustedes, una oración y ayuno y la palabra, ¿verdad? Bueno. Pero en esa etapa de rebeldía donde empieza a despertar las emociones, si eso no se corrige, eso se convierte en su estilo de vida porque se quedan ahí. Como no se trabaja, como no se trata, se quedan ahí y se convierten en adolescentes, en cuerpos de adultos. Hacen sus berrinches, es que nadie me entiende, y se escapan y se encierran y hacen sus cosas de niños chiquitos porque se quedan ahí, porque no son corregidos, porque no son formados a tiempo. Ya cuando uno es más grande ya es más duro, más difícil, ¿verdad? Doblegar el orgullo. Claro que eso Dios lo hace. Pero por eso esa etapa es bien importante que sea bien formado todo eso, para que no se queden ahí, porque luego dijo el otro, ¿verdad? Vamos a tener problemas. No vamos a saber cómo tomar decisiones. Bueno, en este caso nuestros hijos no van a saber cómo tomar buenas decisiones. Se van a guiar por lo que sienten, y etcétera, etcétera. Cosas que vemos ahorita todos los días. ¿Cómo está la juventud ahorita? ¿Por qué están tan descarriados? ¿Por qué están tan desviados los jóvenes? ¿Por qué están tan cosificados? Porque no hay guía, no hay dirección, no hay formación en los hogares. No hay quien les diga a las muchachas, no te vistes así porque tu cuerpo no es un objeto, es creación de Dios. Por eso andan así. Bueno, Adonías, en este caso actuó como mejor le pareció porque no hubo quien le dijera. Aquí vemos el error de un padre
que falló al no disciplinarlo. Y al no disciplinarlo indirectamente era una muestra de falta de amor, porque un padre que ama a su hijo lo va a guiar. No solo le va a decir en qué está mal o va a resaltar sus defectos, porque todos tenemos defectos, sino que un padre que sabe guiar y corregir le dice todo, explica, lo guía, lo forma, y ya que ve que está bien, entonces ya. Aunque Adonías sí era un hijo legítimo de David, fue tratado como un hijo ilegítimo, porque no se le corrigió y tuvo más adelante sus consecuencias. Pero fíjense, vamos a ver un ejemplo de un hijo que en la disciplina que estaba viviendo se vio el fruto de la corrección que recibió. Fíjense, vamos a leer Lucas capítulo 15. Vamos a leer ahí. Vamos a leer en el 17. Esta es ¿se acuerdan la parábola del hijo pródigo? Pero fíjense lo que pasa aquí. 15:17 de Lucas dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Entonces 18, fíjense lo que dijo: me levantaré e iré ¿a dónde? A mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Voy a leer hasta aquí esta parte del versículo. Y levantándose vino a su padre. Hermanos, yo les pregunto, cuando nos estaba yendo mal o nos va mal, ¿verdad? ¿De quién nos acordamos? Qué triste que nuestros hijos, cuando estén en problemas, no se acuerden de sus papás para irles a pedir ayuda, que mejor prefieran ir con sus amigos. Cuando este hijo menor se aleja, termina sufriendo hambre, soledad y vacío, pero al volver vemos cómo su padre lo recibe, pero él se acordó de su padre. Su disciplina, lo que estaba viviendo este joven por haberse alejado, fue el resultado de haberse alejado de la casa de su padre. Pero al regresar, su vínculo no se perdió, fue restaurado. Él sabía que podía volver con su padre, a la casa de su padre. Nuestros hijos ellos en su corazón están convencidos de que si pasara algo ellos pueden volver a casa, o dicen: no, ya mi papá ya ni mejor, ya ni le hablo porque puro regaño. Pero este joven regresó a casa, fue a su padre. Nuestros hijos van a venir a nosotros cuando vean en nosotros esa figura respetable, que vean en nosotros un hombre, una mujer de Dios, que saben que pueden recibir de nosotros. Sí, se van a equivocar, pero que también pueden recibir de nosotros lo necesario. No significa que ya se van a enamorar de los regaños, hermano, no me vayan a cambiar eso, pero saben que pueden confiar en ustedes. Papá, mamá, ¿su hijo confía en usted? ¿Su hijo tiene esa relación cercana con usted? ¿O nomás le habla para cuando se equivoca o cuando sale mal en la escuela? No es que no tenemos que señalar los errores, pero también es mostrar la sabiduría y la corrección de Dios con el amor que Él nos muestra. Pero bueno, nuestro Dios, que es nuestro Padre, sí nos disciplina, ¿sí o no? Sí nos forma, no nos deja ahí, o no solo nos dice las cosas que no le parecen, sino además
cómo debemos corregirlo. La disciplina es parte del proceso, de nuestro proceso como hijos de Dios. Pero aquí surgen unas buenas preguntas, porque alguien en medio del proceso puede preguntarse eso. Bueno, ¿y por qué a otros no les pasa esto? Bueno, hermanos, a veces vemos personas alejadas de Dios y parece que les va bien. ¿Se acuerda lo que leímos ahorita en el Salmo de Asaf, en el 73? Pero la Biblia dice que si Dios no los corrige, pues, ¿verdad? Pero nosotros, que somos sus hijos, a nosotros nos va a formar. Lo que hagan o vivan los demás, pues ya cada quien, pero a nosotros Dios nos va a formar. ¿Y por qué duele tanto lo que me está pasando, hermano? Bueno, porque Dios está trabajando en mi carácter, en su carácter. Está trabajando con nuestro carácter, no con nuestra comodidad. A veces, hermanos, la incomodidad es la herramienta que Dios usa para despertarnos. Y lo hace y lo va a hacer. Porque quiere que aprendamos a vivir sabiamente, en santidad. Tenemos una encomienda delante de Él. A lo mejor me puede preguntar usted, ¿cómo sé si esto es la disciplina de Dios o simplemente es un problema más? Bueno, para eso podemos preguntarnos esto. Siempre, hermanos, en cada situación, cuando ya estemos, ¿verdad? Yo le aconsejo que sea al principio, no esperemos que todo se complique, pero siempre recordemos hacer esta pregunta: ¿qué quiere Dios enseñarme a través de todo esto? Si estamos buscando a Dios, tenemos nuestra comunión con Dios, y aún así viene una aflicción, es porque Dios está formando algo en nosotros. Es formación, no es un castigo. La actitud correcta, hermanos, no es resistir, sino decir: Padre, enséñame lo que quieres mostrarme en este proceso. Tener esa actitud. El sufrimiento no es prueba de que Dios nos ha abandonado, es evidencia de que Él nos reconoce como sus hijos. El mayor privilegio no es evitar el dolor, sino saber que en medio de Él no estamos solos, hermanos. Estamos siendo formados por nuestro Padre Celestial. Y aquí yo quiero decir algo muy importante, hermanos. Cuando Dios te frena, te incomoda o te confronta, te está guiando a un propósito mayor. Si Dios está frenando algo en nuestra vida, hermanos, no lloremos, no hagamos ahí el drama. Dejemos que Dios nos forme. Por algo Dios lo está frenando, por algo Dios nos está deteniendo, por algo Dios nos está confrontando. Bueno, vamos al último punto. ¿Por qué? La disciplina produce... ¿Por qué Dios hace todo esto? Porque la disciplina produce un fruto eterno. 12, 9 al 11 de Hebreos, vamos a leer ahí. Dice, porque por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, o sea, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaron como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y el 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bueno, la palabra de Dios aquí es muy clara. Reconoce que existe una realidad humana en nuestras reacciones, ¿no? Las emociones, cuando vienen la disciplina, pues duele, ¿sí o no? Duele. No minimice el dolor. Dios no nos
hace verlo así, no lo ignora, sino que lo valida. Y también revela una verdad muy profunda. Ese dolor no es en vano, porque leímos que después, esto, hermanos, tiene un después. Todo lo que nos aflige tiene un después. Y en ese después hay fruto apacible de justicia. La disciplina forma en nosotros lo que nada más puede producir. ¿Y sabe qué es eso? Un carácter semejante al de Cristo. ¿Y cómo es el carácter de Cristo? Bueno, eso nos toca aprenderlo de la palabra de Dios, en la lectura, en la meditación, en todo lo que se nos enseña aquí. Fíjese, en Lucas capítulo 22, no vamos a ir ahí, pero Jesús le dice a Pedro, ¿se acuerda? En el 31 al 32, dice así, voy a leer una parte nada más. Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos. Y luego le dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Pedro fue corregido de una manera muy tremenda. Tuvo una disciplina bien tremenda porque él negó al Señor 3 veces, ¿se acuerda? Esa experiencia lo quebró, hermanos. ¿Se acuerdan que lloró amargamente? Traicionó al maestro también, al decir que no lo conocía. Después de todo lo que vivió, de todas las veces que a lo mejor se sentó a desayunar, a comer y a cenar con Jesús, todos los consejos que recibió, la Biblia no narra eso, pero fueron 3 años y medio de estar todo el día con él. ¿Usted cree que Pedro no apreciaba a Jesús o no amaba a Jesús? Y que en un momento, cuando le preguntaron o cuando le dijeron, tú eres de ellos. No, yo no lo conozco. Imagínense, hermanos, después cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Pero eso formó el carácter de Pedro, porque después, porque tuvo un segundo encuentro con Jesús. ¿Se acuerda cuando le preguntó que si lo amaba? Después Dios usó todo eso. El Señor permitió todo eso en la vida, porque le dijo, Pedro, me vas a negar 3 veces. No, Señor, hasta la muerte, ¿no? Bueno. Pero Dios usó ese proceso para formar en Pedro un hombre sabio, un hombre humilde, un hombre valiente, que se mantuvo fiel hasta el final. ¿Sabe cuándo Pedro volvió a negar al Señor? Nunca. ¿Cómo murió Pedro? Dice la historia, crucificado al revés, de cabeza. Había aprendido su lección, pero fue formado en la escuela de la aflicción. Hermano, es posible que estés pasando por una corrección fuerte de parte de Dios, incluso por errores personales o por pecados. Se lo digo de esta manera con todo el amor del Señor: si te dejas formar por Dios, no serás destruido, no serás destruida. Serás restaurado y fortalecido. Seremos restaurados y fortalecidos. El proceso que hoy no entendemos, hermanos, puede estar entrenando nuestro carácter para sostener el lugar al que Dios nos quiere llevar. ¿Qué produce entonces la disciplina? Justicia. Nos lleva a hacer lo correcto con convicción y no solo por costumbre. Eso es. Nos da paz. Después del quebranto viene la paz de saber que estamos caminando en la voluntad de Dios. ¿A poco no es un deleite saber que estamos haciendo lo que Dios nos ha pedido? Que estamos obedeciendo a nuestro Padre. ¿Qué más nos da la disciplina del Señor? ¿Qué son esos? ¿Qué otro fruto? La madurez espiritual. Dejamos de ser cristianos superficiales, aprendemos a confiar, a esperar y a obedecer con fe. No importa lo que Dios nos pida o lo que tarde, lo vamos a hacer, vamos a creer y vamos a confiar. Y se produce en nosotros un temor reverente hacia Él. Aprendemos a tomar en serio la santidad de Dios.
Así que si nos preguntamos, ¿por qué estoy pasando por esto? No todo dolor tiene una explicación inmediata, hermanos. Se lo tengo que decir. Pero sí tiene un propósito interno si lo aprendemos a enfrentar con fe y con rendición. ¿Cuándo se va a acabar todo este proceso, hermano? Porque ya ocupo ya... El texto dice, después da fruto. Hay un tiempo primero de siembra, que es la parte cuando estamos en ese dolor. Pero ya después habrá una cosecha. Si estamos en la siembra, en la aflicción, en el dolor, dejémonos trabajar por Dios para al tiempo dar el fruto, al tiempo que Dios lo marque. Bueno, hermano, ¿y si me resisto? Que alguien puede preguntar, bueno, yo lo quiero hacer de otra manera porque el método de Dios como que no. Bueno, si nos resistimos, bueno, dice, el versículo dice algo muy interesante. Voy a volver a leer el 11. Okay. Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo porque pues duele, ¿sí o no? En el momento está el dolor, sino de tristeza, pero después dijimos va a haber un fruto, hay que confiar. Pero fíjese lo que dice, y fruto de apacible de justicia, ¿a quiénes? A los que en ella han sido ejercitados. Este fruto es a los que en ella han sido, es para los que en ella han sido ejercitados. Lo van a ver. No todos reciben el fruto. ¿Sabe por qué? Porque no se dejan formar. Resistir la corrección, hermanos, es romper un capullo antes de tiempo. ¿Sabe qué pasa? Se interrumpe el desarrollo. Y vemos muchos cristianos así, sin desarrollarnos, porque nos resistimos a la corrección, a la disciplina del Señor. Y nos desesperamos, nos frustramos, nos amargamos. Así nos quedamos todos inestables por resistir la disciplina del Señor, por resistir la formación. Hermanos, la disciplina nos va a formar, no es para siempre. Viene un fruto después, sí lo hay. El dolor es temporal, pero el carácter formado durará toda la vida. Lo que viene después, hermanos. La pregunta entonces no es si va a doler. La pregunta es, ¿estoy dispuesto a dejar que Dios haga en mí una obra eterna, aunque eso duela por un momento? ¿Estamos dispuestos? Pues claro que va a doler, ¿verdad? La respuesta cada quien la va a dar, pero hermanos, Dios no hace las cosas como nosotros, a medias, ¿no? Él sabe hacer las cosas, Él sabe guiar a sus hijos. Ahora sí, vámonos hacia el final. ¿Qué entonces significa la disciplina, hermano? Porque usted ya dijo la disciplina. Bueno, la disciplina aquí, fíjense, esta palabra viene de una palabra griega que es paideia. Fíjense, y paideia tiene una raíz que es país, y la palabra país significa niño. Bueno, paideia significa instrucción, formación, educación de un niño. En el contexto que leímos aquí, la paideia, la disciplina, no se refiere solo al castigo, sino a todo el proceso de formación que un padre realiza con su hijo. ¿Cuál es ese proceso que un padre realiza con su hijo? Corrección, cuando se equivoca. ¿Es necesaria la corrección? Sí, ¿verdad? Sí, también. La instrucción, cuando no sabe hacer algo el niño, hay que decirle, se le tiene que decir, ¿sí o no? No nomás patearlo, ay, no sirves, no, hay que decirle. Y el entrenamiento, cuando necesita fortalecerse. Hebreos 12 no habla de un Dios castigador así, no, sino de un Padre formador. La disciplina es el proceso por el cual Dios nos hace maduros, santos y efectivos para su obra.
Es la misma palabra que aparece en otro pasaje, ¿verdad? No lo vamos a leer, pero en Hebreos 6:4, donde dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina es la misma palabra ahí. Eso es la disciplina, hermanos, la corrección, la instrucción, el entrenamiento, la formación que Dios nos da. Hoy es un buen momento, hermano, hermana, para entregarle nuestro corazón a Dios, nuestro corazón afligido que a veces está. Hoy es un buen día, este es un buen momento para entregarle ese proceso incomprendido que a veces no entendemos. Pues es un buen momento para entregárselo y decirle, Padre, no entiendo todo lo que estás haciendo, pero yo me rindo a tu formación. Ya, me rindo. No lo vamos a entender, hermano. No nos peleemos con Dios. No nos ahí, ¿verdad? Dejémonos formar. Dejémonos trabajar por Dios. Amén. Yo quiero estar orando. Ahí donde se encuentra, ¿por qué no nos ponemos de pie? Ahí, yo quiero estar orando por si estamos pasando por un momento de disciplina de parte de Dios y no lo comprendemos. O por si has sido tentado a rendirte, hermano, en medio de todo el proceso. Tal vez, puede ser. O necesitamos recordar que somos sus hijos, hermano. Usted y yo somos hijos de Dios. No somos desechados. O tal vez alguien de aquí necesita pedir perdón por resistir o despreciar la corrección de parte de Dios. Cierro con este versículo, hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 18. Voy a leer. Dice así. Romanos 8, 18. Dice, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos, dice esta versión, no es nada, hermanos, comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Es cierto que duele, hermanos, pero no se compara con lo que nos espera allá con el Señor. No se rinda, hermano, no se rinda. Dejémosle a Dios hacer lo que Él sabe hacer, como lo que se nos dijo ahorita en la avance. Dejemos que sea Dios en nuestra vida. No le digamos a Él lo que creemos que debería hacer o lo que debería hacer. No le sugiramos a Dios un lugar en nuestra vida. No, démosle el lugar que Él se merece. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron a Jesús, Maestro, pues tenemos que pagar el impuesto, ¿lo hacemos o no? Lo estoy parafraseando. ¿Y qué les dijo Jesús? Denle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Hermanos, démosle a Dios lo que Él se merece. Y si Dios está trabajando con nuestro carácter, porque a veces hay cosas que son necesarias corregir, dejemos que Dios lo haga. Veremos después, dice su palabra, el fruto apacible de justicia. Amén. Acompáñame a orar. Padre, damos gracias en esta mañana por tu palabra que es fiel y verdadera. Queremos reconocer delante de ti que a veces como hijos, a veces nos comportamos como niños pequeños que, como al no entender lo que tú estás haciendo o lo que tú quieres hacer en nosotros, en nuestras vidas, Señor, a veces solamente nos enfocamos en el dolor y estamos ahí con nuestro drama, con todo eso, Señor.
Y no queremos escuchar lo que tienes que decirnos. No nos importa a veces lo que tengas que... Solamente queremos que ya no duela. Y a veces, como un niño chiquito, cuando no entiende, cuando lo tienen que llevar al doctor, así estamos, Señor, pataleando y tirando manotazos. Cuando tú nos extiendes tu mano de amor y misericordia para sanarnos, para llevarnos a un mejor lugar. Queremos pedirte perdón porque a veces nos hemos molestado contigo por no entender lo que nos pasa. Y eso nos ha estancado, Señor. Y eso nos ha provocado no avanzar, no crecer, no madurar. Pero queremos que nos ayudes, Padre. Que podemos confiar, Señor, que si tú estás trayendo corrección, disciplina, es para formarnos, Señor. No sé si hay alguien aquí que tenga años con la misma aflicción, Señor. Tal vez tú tienes años diciéndole a alguien lo mismo, que debe dejar, que debe cambiar, que debe entregar. Señor, ayúdanos a ya rendirlo, ya entregarlo, para poder ver ese fruto de la disciplina, Señor, ese fruto apacible de la justicia, esa madurez, para poder disfrutar de esa comunión contigo, de esa vida plena en ti. Ayúdanos en medio de la disciplina, de la aflicción de la disciplina, Señor, a buscarte, no dejar de hablar, no dejar de orar contigo, solamente porque a veces no salen las cosas como queremos. Que no cambiemos el tiempo de comunión contigo, de la lectura, por otras cosas, Señor. Que aprendamos a mantenernos fieles a ti en medio de todo. Y recordar que cuando viene la disciplina, es un recordatorio que tú nos estás haciendo de que somos tus hijos, de que estás tú formándonos. Es una expresión de tu amor, Señor. Gracias y perdón por todas esas cosas que a veces te decimos en la oración, o no en la oración siquiera, sino a veces indirectamente. Esos reclamos que a veces te hacemos o te hemos hecho, Señor. Perdónanos, Padre. Ayúdanos a aprender a vivir, Señor, en esa verdadera entrega a ti. Aunque haya aflicción, aunque haya disciplina, pero que nos alegre el corazón, Señor, saber que tú nos estás formando para cumplir un propósito mayor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Todos juntos decimos...